Corsua, Increíble pero Césped, te ofrece Canarias al Día, la tertulia. Buenas noches, bienvenidos a Canarias al Día. Estamos en directo, son las 9:02 y hoy es un día en el que toca mirar con preocupación, pero también con cautela, a cómo avanza ese incendio declarado en el norte de la isla de Tenerife, en una vertiente que comenzaba en el municipio de El Tanque, que poco a poco se ha ido desarrollando hacia la zona del municipio de Santiago del Teide, donde la zona de Valle de Arriba ha sido necesario por precaución el desalojo de los vecinos de esta zona, en torno a 50 viviendas que han sido desalojadas. Hoy vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre con estas imágenes. De momento, las condiciones meteorológicas obviamente no son las mejores, pero tampoco son las peores, según han dicho los diferentes expertos, sobre todo desde la comunicación del área de emergencias y también del Cabildo de Tenerife. Pendientes a nivel de actualidad de lo que está ocurriendo, insisto, en la isla de Tenerife, pero pendientes también a una actualidad política que no descansa. En un verano, ya se los advertíamos la semana pasada, hace tiempo ya que las noticias dejaron de quedarse en un segundo plano en los meses de julio y agosto, y hoy tenemos muchísimos asuntos porque la actualidad política nos va a llevar de una isla a otra, pero nos va a llevar sobre todo al municipio de Güímar, donde se ha presentado en la mañana de hoy una moción de censura para desbancar ese pacto de gobierno entre Coalición Canaria y Partido Socialista y devolver la alcaldía a Luisa Castro, la portavoz del Partido Popular, gracias al apoyo de dos concejales tránsfugas del Partido Socialista y del concejal de Nueva Canarias, desautorizado por su propio partido. Así están las cosas en Güímar, pero como les digo, muy pendientes de lo que ocurre en ese incendio. Lo primero, dar la bienvenida a mis compañeros. Natecha Arena, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. La verdad es que, has estado descansando unos días. Sí, ¿Has podido desconectar? Sí, lo que pasa es que a veces uno quiere desconectar y la información y la actualidad va mucho más allá y es imposible casi, a no ser que tengas un apagón realmente de redes sociales, digital, un apagón digital, que es prácticamente imposible. Pero bueno, sí he podido por lo menos resetear. Tú te comprometiste aquí en esta mesa antes de irte a que ibas a apagar el teléfono móvil. ¿Lo has hecho? Sí, no. Durante el día sí. Los políticos que se piensan tanto en las respuestas de las entrevistas me puse un poquito al día después por la tarde-noche, pero sí reconozco que hacía mucho tiempo que no estaba tan pendiente del móvil, cosa que recomiendo a todo el mundo porque a veces también tenemos que estar en el mundo 1.0 y no tanto en el digital y en la intranet. Sin duda. Óscar Martín. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Buenas noches. Pendientes de ese incendio, claro. Sí, efectivamente, como decías, en este caso, a las 2 de la tarde se declaraba primero un conato de incendio entre El Tanque y Santiago del Teide, en la zona de Erjo. Ya, si no me equivoco, en su momento hubo también un incendio en esa zona. Es verdad que, se ha tenido por prevención, por precaución, en este caso, como medida preventiva, que desalojar a población de Valle de Arriba, en este caso, en la localidad de Santiago del Teide, con efectivos, además, trabajando. Terrestres, aéreos, parece que han reclamado en este caso un helicóptero de la isla de La Gomera, efectivos del Cabildo Insular de Tenerife, en coordinación con el Gobierno de Canarias, la comunidad autónoma. Parece que las temperaturas son altas, pero las condiciones climatológicas, en cualquier caso, según apuntan los responsables de emergencia, pudiesen estar ayudando para tratar de, por lo menos, de controlar o sofocar este incendio. Y además esto ocurre cuando estamos ante una declaración de alerta por altas temperaturas. Insisto, hacer un llamamiento a la precaución, pero desde luego todas las miradas informativas están centradas en esos dos puntos, insisto, entre Santiago del Teide y El Tanque, en la isla de Tenerife. Fundamentales las próximas horas para seguir la evolución de este incendio. De momento seguimos en nivel 1, sigue esto siendo competencia del Cabildo de Tenerife, 75 personas y 8 medios aéreos desplazados trabajando en esas labores de extinción, pero vamos a conectar con el alcalde de Santiago del Teide, con Emilio Navarro. Recordamos que, como decimos, por precaución se ha desalojado a ese núcleo de la zona, ese núcleo poblacional de la zona de Valle de Arriba en Santiago del Teide. Emilio Navarro, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es, esa última hora y cuáles son las perspectivas de esta noche de cara a la evolución del incendio?
Bueno, la verdad que ahora se encuentra, no podemos decir controlado, pero sí que ahora mismo hay varios focos que sí están perimetrados ya por los bomberos y por los medios que están trabajando en la zona. Es verdad que ya se han retirado también todo lo que eran los equipos aéreos que estaban trabajando y están ahora actuando los equipos terrestres, ¿no? Hay 2 o 3 focos en los que estamos trabajando. Sí es verdad que también hay una parte que está más cerca del Parque Nacional, que ha habido un foco y que están trabajando ahora y están centrados en esa parte, pero bueno, un poco el riesgo que existía de que llegara al núcleo urbano del casco del Valle de Arriba, pues bueno, ese riesgo un poco está más controlado y ahora mismo, bueno, estamos esperando a la evolución que tiene la noche y ver si a lo largo también de la misma podemos realojar a los vecinos, ¿no? Pero en principio hemos montado un dispositivo dentro de lo que es el propio ayuntamiento y otro en un complejo deportivo que tenemos en la costa del municipio, que está lo que es el campamento que se ha montado para poder trasladar a los vecinos y a lo largo de la noche tuviésemos que mantenerlos fuera de sus casas. Por tanto, entiendo que la perspectiva es que si continúa esa evolución y finalmente esta zona poblacional no se va a ver afectada, que puedan volver cuanto antes, incluso a lo largo de la noche, si es posible, a sus domicilios. Sí, en principio si no se activa ningún conato y en principio sigue todo controlado, es posible que a lo largo de la noche vuelvan, ¿no? Pero bueno, ya será más avanzada la noche, hablamos sobre las 12, la 1 de la mañana, que a lo mejor podamos volver a arrojar a los vecinos, ¿no? Pero bueno, ahora mismo se encuentran en la calle, en los alrededores del ayuntamiento, por allí, donde también, bueno, he montado ese pequeño dispositivo que tenemos ahí para poderles atender y de momento, bueno, como decía anteriormente, el riesgo que teníamos a lo largo de la tarde se ha quedado un poco más controlado y esperamos que a lo largo de la tarde-noche la evolución que tengamos pues podamos decir que bueno, queda un poco perimetrado ya el incendio que tenía abierto el lado hacia Santiago del Teide. ¿Cuántos vecinos estamos hablando? Pues en el barrio hay un total de unos 100 vecinos. Hemos desalojado por la tarde alrededor de 50, porque otros se encontraban trabajando, se encontraban fuera de sus casas, pero de esos 50 hay muchos que están alojados en viviendas de familiares que viven cerca y otros, como decía anteriormente, pues están ahora mismo por la zona del ayuntamiento que se encuentran por allí, atendidos por todos los equipos municipales que están allí, también por los cuerpos de seguridad que se encuentran en la zona, Cruz Roja también, diferentes ONG, y estamos, bueno, atendiéndolos lo mejor que podemos en este momento también, que para ellos son duros, son difíciles, porque han vivido aquí también incendios muy duros, el del año 2007, y bueno, a todos se veía a la cabeza esos recuerdos, y bueno, no fue fácil poder trasladarles esa noticia que tenemos que desalojarlo, y bueno, poco a poco hablando con ellos, por tranquilidad también, les pedíamos que era un poco preventivo y por seguridad, y bueno, han entendido y nos han acompañado en este caso. Óscar. Ya, alcalde, ¿cuáles son a esta hora de la noche las previsiones que manejan, previsiones meteorológicas de cara a las próximas horas? En principio se va a mantener, entiendo, en el día de hoy y en el día de mañana las perspectivas son las mismas, temperaturas muy altas, lo bueno es que no ha habido viento y eso ha permitido también pues un poco el control del incendio, ¿no? Pero bueno, las perspectivas que tenemos desde Santiago del Teide para mañana es que se mantenga el estado de las temperaturas como ha estado en el día de hoy y el viento que no haga acto de presencia y podamos seguir controlando el incendio. Natacha. Alcalde, ya usted ha dicho que bueno que ha habido poco riesgo en que este incendio entrara dentro del núcleo urbano de Santiago del Teide, afortunadamente, que es lo que nos interesa también. Pero hablaba también que se ha visto afectadas zonas aledañas al Parque Nacional. ¿Cómo está en este momento esa zona del incendio? Hay un pequeño conato, están trabajando ahí ahora mismo los equipos de Bridgeford y bueno, está también bastante controlado, ¿no? Bueno, esto no sí que está controlado hasta que esté extinguido completamente, pero bueno, están trabajando y es verdad, ciertamente, que a lo largo de la tarde también teníamos una preocupación de que entrara en el Parque Nacional y bueno, se extendiera al resto de la isla, ¿no? Porque por ahí ya bueno, sería complicado poderlo controlar y que afectara a muchos más municipios de la isla de Tenerife, ¿no? Pero por lo tanto ahora mismo están trabajando, en principio un pequeño conato, un frente que está abierto y bueno, en principio, ya como decía anteriormente, hay un control sobre él y esperemos que no logre entrar, ¿no?, dentro del Parque Nacional. Pues alcalde, de verdad, muchas gracias por atendernos, por darnos esa última hora y esperemos que esto al final quede pues en ese susto que han pasado también en esos vecinos de Valle de Arriba y en general pues toda la población de Tenerife, que por desgracia, bueno, por las últimas experiencias de los últimos años ya miramos con preocupación cada vez que se produce un incendio en un momento tan delicado como es el verano y con sobre todo esos avisos por altas temperaturas que se han anunciado para las próximas horas. Mucha suerte, ojalá que quede en un susto, alcalde. Ánimo. Gracias.
Bueno, Natacha, situación complicada. Parece que de momento, como decimos, la cosa... ¿Querías apuntar algo, Óscar? No, en este caso, bueno, decir lo que Te vi ahí con el móvil. No, porque estaba buscando los 8 medios aéreos, que es importante porque yo creo que en incendios como este, esa rápida actuación es importante. Y luego pues, ha dado un mensaje de optimismo, es decir, podría estar perimetrado en las próximas horas. Yo creo que es una buena noticia. Sí, yo creo que sí. Con precaución, desde luego. Hay que tomarlo con cautela, pero desde el principio se ha abordado bien las labores de extinción y sobre todo no hay viento, que es un elemento clave. Desafortunadamente en los últimos años hemos hecho casi un máster tanto políticos como periodistas también para informar de este tipo de sucesos, como yo creo que la ciudadanía en general sobre lo que, los incendios. Hablábamos antes de empezar el programa, yo decía una frase que digo, poco habíamos tardado en tener uno de los primeros incendios, que esperemos que no vaya más. Espero que ese optimismo de Emilio Navarro, del alcalde de Santiago del Teide, realmente sea una realidad en las próximas horas, que suelen ser fundamentales para intentar acotar y perimetrar este tipo de incendios y que no vaya más. Lo importante, por supuesto, que los núcleos urbanos no se vean afectados, que estos vecinos, en cuanto puedan, no haya ningún riesgo para ellos, puedan volver a sus casas y que tampoco entren en el Parque Nacional del Teide, porque al final el Parque Nacional también es un territorio muy extenso, muy difícil también de acotar y es, bueno, y aparte también, bueno, es un Parque Nacional que es una enseña para la isla y para a nivel ecológico, con lo cual yo creo que todos los efectivos tienen que estar puestos en eso. Afortunadamente también, yo hablaba desafortunadamente, que en los últimos años hemos tenido casi que hacer un máster, afortunadamente contamos con excelentes profesionales a todos los niveles para hacer frente a este tipo de situaciones. Y ya también habrá tiempo, entiendo, de hablar de las causas de este tipo de incendios, que también, desafortunadamente, máster y fin de grado, trabajos de fin de grado tenemos en los últimos años sobre las distintas causas de los incendios en la isla. La verdad es que, como decía Natacha, bueno, pues no nos ha quedado otra que convivir con estas realidades, sobre todo porque la circunstancia no es el momento ahora de hablar de las causas, pero muchas veces se encuentran en factores humanos, ya sean de manera intencionada o de manera accidental, pero eso nos obliga a extremar las precauciones en momentos en los que se anuncian olas de calor, subidas de temperaturas, en las que hay que tomar, insisto, todas las precauciones son pocas para no ayudar a que se puedan fomentar este tipo de fenómenos. De momento, como hemos dicho, como escuchábamos al alcalde de Santiago del Teide, hay un cierto optimismo en que esto no vaya más. Evidentemente no es nada sencillo, compañeros, el tener que desalojar a una persona, decirle que tiene que salir de su vivienda, cuando te dicen, aunque te lo digan o te lo pinten lo más bonito posible, es abandonar tu vivienda sin saber cuándo tienes o vas a poder volver, ¿no? Es una parte muy delicada, y lo explicaba el propio alcalde. Y es la incertidumbre. En este caso, lo que nos decía Emilio Navarro es que, claro, que ha sido una acción preventiva, que es lo mejor que se puede hacer, y que la gente también tiene que entender que en situaciones como esta, lo mejor es prevenir y que no pase nada y que realmente eso se quede en una anécdota y en un susto, y que no vaya más. Y oye, y hablando de las causas y de tener cuidado, tener precaución, ha rondado estos últimos días en redes sociales, no sé si lo han visto, seguro que sí, unas imágenes del mirador de Chipeque en el Parque Nacional, primero lleno, por supuesto, absolutamente petado, como se podría decir, pero además gente fumando sin ningún tipo de control, que esas colillas también van al suelo, pueden prender cualquier tipo de brizna de árbol que esté seca, y ahí es cuando empiezan las problemáticas. Tengamos cuidado, cuidemos también todo lo que tenemos alrededor y que ningún tipo de negligencia pueda llevar a tener un incendio de estas características en los próximos días también, porque hay que tener en cuenta el verano. Hay que tener en cuenta el verano, que realmente todavía las épocas de mayores temperaturas no han llegado. Hemos tenido algún episodio en el último mes, pero realmente no hemos sufrido esas altas temperaturas que se prevé que sí que tengamos en semanas venideras y en concreto ya inmediatamente en los próximos días en Canarias. Pero vamos a cambiar de asunto, seguimos muy pendientes. Si hay cualquier novedad les informaremos sobre este incendio a lo largo del programa. Saben que estamos en directo, pero tenemos que hablar de la noticia política. Se conocía a primera hora de esta mañana, pero también es verdad que en esta mesa precisamente llevamos tiempo, meses, hablando de la posibilidad de que se presentase una moción de censura en Weimar, porque además los actores, las principales personas que están detrás de esta moción de censura tampoco lo han ocultado en esas conversaciones informales muchas veces que se mantienen, y también incluso la entrevista que pudimos tener aquí en su momento con la alcaldesa con la ex alcaldesa de Weimar y probablemente alcaldesa en ese pleno que se va a celebrar el próximo 11 de agosto, Luisa Castro. Ella reconocía esos contactos con algunas figuras del Partido Socialista, concejales del Partido Socialista, que son fundamentales porque
para poder alcanzar esa mayoría es clave el apoyo de, en este caso, 2 personas del Partido Socialista, 2 concejales, un concejal y una concejala, que han decidido sumarse a esta moción de censura. Bueno, vamos a ver primero el titular del periódico El Día de hoy. El PP presenta una moción de censura en Güímar con el apoyo de 2 concejales del PSOE y el de Nueva Canarias. Esos concejales del PSOE son José Miguel Hernández y Patricia Encinoso. Y el concejal de Nueva Canarias, que en este caso también ha sido desautorizado por su partido, de todo ello hablaremos a continuación, es Carlos Llarena. La posición del Partido Popular, obviamente, es la de quien ganó las elecciones, pero que no tenía esa mayoría suficiente para gobernar. Se reafirmó o se reiteró ese pacto Coalición Canaria y Partido Socialista, que ya venía del mandato pasado, esta vez dejando plenamente la alcaldía en manos de Coalición Canaria y de Gustavo Pérez, y ahora ese pacto que ha tenido muchos episodios de enfrentamientos y de polémicas, también incluso judiciales, bueno, pues parece que toca a su fin. Este es el documento que se ha presentado, una de las hojas, la hoja donde aparece la firma de esos 12 firmantes, de esos 12 concejales. Recuerden que la mayoría están 11 concejales, no haría falta ni siquiera el apoyo del concejal de Nueva Canarias, sin embargo sí que se ha sumado a esta moción de censura, se ha contado con él e incluso se está especulando con la posibilidad de que pueda ser el próximo concejal de deportes. Ahí ven esas firmas, pero sin duda la clave es el apoyo de 2 concejales del Partido Socialista, a los que ya evidentemente las fuerzas políticas están tildando de tránsfugas en las últimas horas por este comportamiento en el que van a abandonar la disciplina de voto de su partido para apoyar esta moción de censura. Como saben, ya no hace falta ese voto reforzado y por tanto su voto va a valer lo mismo que el del resto de concejales que van a votar esta moción de censura. Y quien va a ser, si no hay contratiempos, de aquí al 11 de agosto, la próxima alcaldesa de Güímar, que ya lo fue en el pasado, es Luisa Castro, que además hace algunas semanas compartía mesa con nosotros aquí en Canarias al Día. Luisa Castro, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Primero pedir las disculpas porque no hemos podido hacer esa conexión por videollamada. Yo no sé qué pasa hoy también, que he tenido problemas con la conexión para, sobre todo, los vídeos en el municipio de Güímar. Mi solidaridad, por supuesto, entre ese incendio que se está cometiendo, que a lo mejor no sé, pero sí es verdad que en el municipio de Güímar hoy hemos tenido dificultades a la hora de las comunicaciones. Y efectivamente, David, un saludo a esa casa que siempre está pendiente de las noticias y a todos los oyentes. No, es público y notorio que en el municipio de Güímar pues había un malestar. Yo no solo por mi parte, que he tenido la posibilidad en ese medio de expresarlo con la gestión del alcalde actual de Güímar, y que hoy a las 8:30 de la mañana pues hemos presentado esa moción. 12 concejales, no hay ningún tránsfuga. Para ser tránsfuga un partido te tiene que echar, y estos 2 concejales no tienen ningún problema con el Partido Socialista. Lo que tienen problema es con la gestión del señor alcalde, y ya se han desvinculado, por supuesto, de la gestión del señor alcalde, de lo que estaban realizando, y con el líder socialista de Güímar. No tienen ningún problema con el Partido Socialista. Y es verdad que llevamos meses, y que es público y notorio en el municipio, si le preguntas a los vecinos, que hay malestar entre los concejales del grupo de gobierno. Estos 2 concejales, sí es verdad que en varios plenos y demás ya veíamos las desavenencias, porque se les exigía por parte de los vecinos, tanto a la concejal de fiesta hasta ahora como al concejal de servicios municipales, muchas soluciones que no daban, barrios enfrentados entre sí, porque empezábamos ya la etapa estival, donde las comisiones de fiesta tenían sus fiestas de barrio, pero las han tenido que modificar. La grave crisis de la policía local, impuesto por un turno que ellos decían que no era efectivo para el municipio, que no le podían dar la seguridad necesaria para el municipio. Y bueno, nosotros presentamos esta moción de censura, no con siglas políticas, sino que con objetivos concretos para estos 2 años, sabiendo que no solo es una moción de censura desde la oposición, sino que el papel fundamental clave de estos 2 compañeros del grupo de gobierno que se han querido desvincular. Ellos no se sienten identificados con la gestión que se están realizando, de tantas quejas municipales, y nos han dado el apoyo pues para dar un cambio estos 2 años. El Partido Socialista a nivel insular, su secretario de organización, Óscar Olave, ha desautorizado, en este caso, el apoyo de estos 2 concejales, se ha desmarcado de la moción y evidentemente no serán oficialmente tránsfugas hasta que se tramite, si finalmente se tramita ese expediente de expulsión del Partido Socialista de estos 2 concejales. Pero al fin y al cabo sí que es verdad que su apoyo es fundamental y que son personas que se presentan bajo unas siglas
a las elecciones y que al final acaban apoyando a otros partidos políticos distintos a con los que se presentaron, con los que concurrieron en una lista electoral, en este caso encabezada por el primer teniente de alcalde, por Eirán Puerta. ¿Usted no cree que degrada la democracia el hecho de que se presenten este tipo de mociones de censura apoyadas por figuras que sean tránsfugas oficialmente o no lo sean? Son figuras que han roto la disciplina de voto de su partido para apoyar otro tipo de iniciativas políticas como la que usted encabeza. No, yo creo que en Tenerife pues hay muchos municipios que ha gobernado también el Partido Popular con el Partido Socialista, incluso yo le hice una moción de censura a don Rafael Llanes, Partido Socialista. Yo creo que en los municipios no constan las siglas políticas, sino que los acuerdos. Y es una pena si el Partido Socialista no regenera el papel que muchos socialistas de Weimar no se sientan identificados. Yo creo que el Partido Socialista sí expulsa a estos dos concejales, que ellos no tienen ningún problema con el Partido Socialista, con las siglas del Partido Socialista, sino que con la gestión que esté realizando el alcalde. Esta moción de censura es hacia el alcalde con la gestión que está realizando. Y bueno, en La Guancha hace unos meses pues también el Partido Socialista con el Partido Popular salía del gobierno. O sea, yo creo que no es ningún transfugismo, nada. O sea, para estos dos concejales ser tránsfugas, tiene el Partido Socialista que expulsarlos. Y eso lleva, por supuesto, un trámite, pero yo espero que el Partido Socialista recapacite, y con quien tiene un problema grave es con los actuales, con el líder actual del Partido Socialista. Yo creo que estos dos socialistas están actuando en pro del beneficio de Weimar, y bueno, que hemos presentado esta moción con muchísimos motivos, con muchísima decepción de muchísimos vecinos que nos lo han trasladado, que lo hemos fiscalizado desde la oposición, y que ya no solo es una moción de censura de la oposición, sino que estas dos personas que son de un partido y que no tienen ningún problema con su partido, sino que a nivel interno en el municipio y sobre todo con la gestión del señor alcalde. Carmen Luisa, hay una cosa que me gustaría preguntarle, porque usted forma parte de la Ejecutiva Insular del Partido Popular, es coordinadora insular del partido. Me gustaría saber si esta moción de censura ha sido consultada previamente y autorizada tanto por Lope Afonso, por el líder del Partido Popular en la isla, como por su presidente autonómico, por Manuel Domínguez. ¿Usted consultó con ellos y se la autorizaron? Sí. Mire, fui hasta la lista más votada y fui consultada y aprobada para estar en la oposición. Fíjense que la lista más votada está en la oposición, lleva 2 legislaturas en la oposición. Yo creo que aquí sí es verdad que hay un acuerdo político entre el Partido Popular y Coalición Canaria, que en Weimar llevamos 2 meses incumpliendo. O sea, que mi partido absolutamente, en los municipios que no han entrado en un pacto regional, estábamos libres. Entonces yo lo que quiero decir es que no es culpable el Partido Popular de Weimar, que está en la oposición, que ha hecho una labor de fiscalización, que se han sumado 2 alcaldes para hacer una moción de censura, y no es factible que tres partidos políticos se hayan puesto de acuerdo para desbancar la lista más votada. Yo creo que eso no tiene nada que ver, sino que yo creo que ha llegado un punto en Weimar en que se ha finalizado la gestión de este grupo municipal y que queremos dar un cambio con 2 personas del grupo de gobierno. No son tránsfugas, repito, no son tránsfugas hasta que el Partido Socialista no inicie los trámites y hasta que se termine, pero ojalá que el Partido Socialista los escuche y recapacite y lidere un partido político en el municipio de Weimar, un socialista pues de verdad. Pero yo creo que estas 2 personas están haciendo una labor de valentía por Weimar. Y reitero, no es ahora porque estamos en la oposición y presentamos una moción de censura, es factible, es loable o no, porque hay partidos. No, mire, yo he estado en la oposición 6 años ganando elecciones y mire, mi partido político no me ha dicho que me lo merecía o no. Yo creo que tengo el apoyo y ahí está. Weimar no ha estado nunca dentro de los pactos regionales. Y bueno, hemos aprovechado la oportunidad de que Weimar necesita un cambio. Hay 2 personas que se quieren desvincular del tema de la mala gestión del señor alcalde y le hemos presentado esta moción de censura.
Hombre, señora Castro, a usted le ha venido muy bien acceder a la ejecutiva del Partido Popular, ser coordinadora del Partido Popular de Tenerife, porque además tiene fuerza en la cúpula a la hora de fraguar esta moción de censura que usted ha dicho que lleva fraguando desde hace mucho tiempo. Entiendo por lo que dice, entiendo por lo que dice, señora Castro, que tiene el beneplácito de la dirección del Partido Popular en Canarias, es decir, de Manuel Domínguez, que es el presidente y vicepresidente del Gobierno, con Coalición Canaria, con Fernando Clavijo. Entiendo también que con Lope Afonso, el presidente del Partido Popular. Yo tengo la sensación, usted me corrige si me equivoco, una sensación que Manuel Domínguez no va a traicionar a Fernando Clavijo ni a Coalición Canaria. Y tengo la sensación que esto ha sido un cambio de cromo. El Partido Popular le da Coalición Canaria a La Guancha y Coalición Canaria le da vía libre al Partido Popular para gobernar en Güímar. Esa es mi sensación. Nunca, le digo, como coordinadora insular, nunca el Partido Popular de Güímar, nunca ha estado en los cambios, nunca. O sea, el Partido Popular de Güímar, si prospera esta moción de censura, es desde la mala gestión del grupo actual de gobierno. Nunca mi partido me ha dicho que me tengo que ir o que no me tengo que ir o que tengo que pactar con esta persona o con este partido o con no. Quien único ha incumplido siempre un acuerdo insular y regional es Coalición Canaria en Güímar. Nunca mi partido, nunca me estoy aprovechando yo mi puesto de coordinadora insular, que hace 2 meses que estoy de coordinadora insular, para que Güímar se rompe por la mala gestión, y así lo han dicho 2 personas del grupo de gobierno, que Güímar estaba muy mal gestionado, o sea, que se estaba gestionando muy mal. No tiene nada que ver ni el Partido Popular a nivel regional ni insular. Y es cierto, señora ni Castro... La Guancha, sí. Ni Granadilla, ni no. Y es Esto cierto... es local. Es cierto, señora Castro, que hace ya algunos meses hubo acercamiento, un intento de acercamiento con el beneplácito de la cúpula de Coalición Canaria y Partido Popular para fraguar un pacto entre usted y Gustavo Pérez, pero a cambio de que usted fuese alcaldesa y no Gustavo Pérez como exigía Coalición Canaria. Nunca. Mi partido nunca me ha dicho usted se tiene que ir o rodar o demás. Siempre Coalición Canaria en Güímar. Las veces que nosotros nos hemos sentado con ellos, en 2 legislaturas, tanto en la anterior como en esta, nos ha exigido la alcaldía. Nosotros le hemos dicho que no y no se ha hablado más. Don Gustavo Pérez quería la alcaldía, se lo han dado otras formaciones políticas y nosotros hemos estado haciendo una labor de oposición. Reitero que esta moción de censura es parte de la mala gestión del alcalde. Nada más, no tiene que intervenir ni Fernando Clavijo ni Manolo Domínguez. Como mismo me han dejado en la oposición ni Manolo Domínguez ni Fernando Clavijo. A mí quien me ha dejado en la oposición estos 2 mandatos es Coalición Canaria, en Güímar. Señora Castro, muy buenas noches. Yo entiendo la necesidad y sobre todo, pues por supuesto, la van a apoyar de defensa de estos 2 concejales socialistas, pero yo entiendo que si realmente estos 2 concejales socialistas tenían un problema con el dirigente de su partido, pues hay mecanismos internos precisamente para dirimir este tipo de problemas, porque usted además es miembro de de la coordinación de su partido y sabe que es así. Pero estamos hablando mucho de los concejales del PSOE, pero poco estamos hablando del concejal de Nueva Canarias, que no tiene realmente una razón para apoyarla en esta... ¿Sí? Déjeme terminar, porque lo que nos interesa saber es, no es, digamos, decisivo para que usted vuelva a ser alcaldesa si prospera esta moción de censura. ¿Cuáles han sido los acercamientos con este concejal? ¿Por qué este concejal va a apoyarla en esta moción de censura? Bueno, porque estamos hablando de administraciones locales en el municipio. En el municipio votan los vecinos a la persona, ¿vale? Más que a las siglas. A lo mejor ustedes lo están viendo desde una valoración regional o insular. No. Eso es un municipio en Güímar, donde muchos vecinos están en desacuerdo, donde Nueva Canarias a mí me apoyó hace 2 años para la elección de un alcalde como alcaldesa, y yo creo que la labor que hemos hecho estos 2 años desde la oposición, y reitero, Nueva Canarias también se ha sumado con nosotros porque queremos un cambio.
Entonces, esta moción de censura es un cambio local, nada de Nueva Canarias en regional ni insular, sino que estamos hablando de lo local, de los problemas graves que hay con la inseguridad, con la policía, con la crisis de la policía local, con los servicios básicos del municipio, con la falta de liderazgo del señor alcalde, con muchísimas obras paralizadas y con sobrecostes en el municipio, con escándalos presuntamente de un decreto posiblemente fraudulento que está en el juzgado. Entonces hay muchísimas cosas que hemos valorado y que por eso presentamos a nivel local y que se ha sumado a Nueva Canarias. Yo creo que también es un error. Yo creo que nuestros líderes regionales e insulares tienen que ver la problemática local, porque a nosotros nos votan los vecinos. Entonces, ese es el nivel local. Carmen Luisa, hablando al hilo de la pregunta de Natacha, ¿es un premio a Carlos Llarena el que forme parte del grupo de gobierno y que se haya sumado a esta moción de censura por sus labores? Y me va a permitir la expresión de fontanero de esta moción de censura al haber sido una pieza clave, quizás, le pregunto, en la toma de decisión o en el cambio de posición que han tenido estos concejales del Partido Socialista y en el éxito de esta moción de censura, y como premio le permiten estar dentro del grupo de gobierno con un sueldo, por supuesto. Parece que ha habido un problema. Sí. Fuego, en este caso, una intensidad política en el municipio de Güímar desde primera hora de la mañana, sin lugar a dudas. No, sigue, Óscar, Sí. estamos retomando. Sí, Estamos hay que intentando decir, aparte, desde luego a mí me parece esto tremendo, ¿no? Primero hay que decir que Nueva Canarias ha desautorizado la figura, en este caso, de Carlos Llarena. Que no comparte esta moción de censura, por tanto, Carlos Llarena, que es habitual, va por libre. Eso por un lado. Luego, a mí me llama la atención que Luisa Castro y el Partido Popular, en este caso, esté justificando la moción de censura como una crisis en el Partido Socialista. Ojo, el Partido Socialista tiene una crisis porque ya Airán Puerta, el primer teniente alcalde, perdió hace tiempo el control de la agrupación del Partido Socialista, que en la sombra pudiese estar el propio Rafael Llanes, exalcalde, a la que la propia Luisa Castro le montó una moción de censura. Y hay que decir también que probablemente Luisa Castro, que es muy ágil políticamente hablando, ya fue alcaldesa, de hecho ella expulsó del gobierno al propio Gustavo Pérez, la relación es nula, pero hay que decir que Carlos Llarena tiene un resquemor con Airán Puerta, porque tuvo un problema personal político con Airán Puerta. Hay que decir que Carlos Llarena fue en su momento asesor del que ahora es primer teniente alcalde del municipio. Carmen Luisa Castro, de nuevo, buenas noches. Perdón. No, son cosas que pasan, es normal, estamos en directo, y al final... Y aparte que hemos tenido en este día problemas de conexión en el municipio. Y lo entendemos, le preguntaba, y al hilo un poco también de lo que decía Natacha y lo que le fontanero, ¿no? Sí, es un premio, no, es un premio precisamente por esas labores que ha podido haber realizado, ¿no? No, reitero, es una suma. Esta moción de censura es contra el alcalde y la gestión. O sea, don Carlos Llarena ha estado conmigo en la oposición. Y yo creo que aunque no lo necesitáramos, porque la clave fundamental son estos dos concejales del grupo de gobierno. O sea, si yo estuviera gobernando y tuviera dos concejales que se me van y me hacen una moción de censura, es que algo yo como alcaldesa estaría haciendo mal. Es lo que se tiene que mirar el alcalde de Güímar. Entonces no es que el PP o Nueva Canarias seamos fontaneros, no. O sea, la clave fundamental de esta moción de censura son la valentía de estos dos concejales que se han querido desvincular de todas las críticas y de la mala gestión que está haciendo este grupo de gobierno y que ellos no lo han ocultado. Usted le puede preguntar a cualquier vecino de Güímar si han tenido una mala relación estos últimos años y sí, si han tenido una merma de servicios y te dicen que sí, si es público y notorio que no hay presencia policial, que hemos tenido días que no hay policías en Güímar, que están las comisiones de fiestas cabreadas, que están obras paralizadas desde hace años, que el Ayuntamiento de Güímar tiene que pagar, que esta gente ha cobrado sueldos nulos y que están ahí pendientes de una sentencia para que devuelvan el dinero. O sea, ellos se han querido desvincular porque ya no se sienten identificados. No es que Carlos Llarena ha sido fundamental. Carlos Llarena me ha apoyado en la oposición para ser alcaldesa y ahora me estaban apoyando dos concejales del grupo de gobierno y él se ha sumado. Óscar, rápidamente. Yo decía, señora Castro, que usted políticamente es bastante ágil, tiene mucho bagaje, fue alcaldesa y tiene experiencia, pero también es verdad, no me va a negar,
bueno, le ha venido muy bien también la debilidad del propio Carlos Llarena, porque Carlos Llarena, aparte que no tiene, aparte que no tiene el apoyo, va a pactar con alguien que no cuenta con el apoyo de su partido de Nueva Canaria, y que también es verdad, usted lo reconocerá, que el propio Carlos Llarena fue asesor de Airán Puerta, del Partido Socialista. Hubo una guerra política entre ellos, se pelearon, y esto también le viene muy bien al propio Carlos Llarena, ¿eh? Sí, bueno, yo lo que le vaya bien es a los vecinos de Güímar. Carlos Llarena es concejal, gracias a vecinos de Güímar que lo han apoyado, y Carlos Llarena es consciente de la mala gestión que se ha realizado estos 2 años. Carlos Llarena salió del Partido Socialista, también como estos 2 concejales, y bueno, o sea, está en Nueva Canarias. Yo creo que Nueva Canarias es un error garrafal, que el único concejal que tenga en todo Tenerife no lo deje gobernar, encima por una mala gestión. Y le reitero, esta moción de censura es avalada no solo por la fiscalización de estos concejales que hemos estado en la oposición, sino que 2 concejales del grupo de gobierno que avalan, que reconocen que se ha realizado una mala gestión en Güímar y que ellos no están en contra de su partido, sino que es público y notorio que hay una división interna del Partido Socialista. Y yo espero que el Partido Socialista retome conocimiento con estas 2 personas, porque aquí miramos por Güímar, no a nivel regional ni insular. Bueno, Carmen Luisa Castro, muchas gracias. Lo primero por atendernos. No suele ser habitual, y esto tengo que decirlo, que la persona que se va a beneficiar políticamente una moción de censura, el mismo día que se presenta la moción de censura, atienda a los medios de comunicación. Yo eso se lo agradezco especialmente, pero vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre de aquí al día 11 y sobre todo a partir del día 11, si usted finalmente recupera la alcaldía, me gustaría poder afrontar con usted esos retos que va a afrontar, lógicamente, en esta nueva etapa como alcaldesa, y va a ver cómo va a quedar configurado todo este pacto. Y yo tengo la sensación de que alguna noticia más vamos a conocer seguramente en los próximos días o semanas con referencia a lo que está ocurriendo en Güímar. De verdad, Carmen Luisa, muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches, David, por darme la oportunidad. Vamos a ver si prospera esa moción de censura el día 11. Ya está preparada, está presentada y ahora tiene que prosperar. Y por supuesto, los que se van a beneficiar, que en estos 2 años tienen que ser los vecinos de Güímar. Esperemos que en cualquier caso así sea, es lo que deseamos. Gracias, buenas noches, Carmen Luisa Castro. Lo que sí que está claro, más allá de términos técnicos o no, es que aquí esta moción de censura va a salir adelante con 2 concejales del Partido Socialista que no cuentan con el apoyo del Partido Socialista, uno de Nueva Canarias y uno de Nueva Canarias que no cuenta con el apoyo de Nueva Efectivamente, en medio de una crisis del Partido Socialista. Y yo no sé, quería solamente apuntar una cosa, Óscar, y termino. Si esto ayuda o no, yo creo que no, a esa degradación tan constante que tenemos de la democracia en general, porque esto es totalmente lícito, pero que sea lícito no quiere decir, evidentemente, que la gente está tan cansada de la política, que eso de que ahora tú vayas a tener que depositar un voto en una urna y te tengas que saber si los concejales están peleados con el cabeza de lista o no, el que va en la lista en el número 5 va a ser decisivo y va a poder hacer una moción de censura. Esto como ocurrió en La Guancha, en este caso las discrepancias entre Antonio Hernández y la concejal que provocó el apoyo a Coalición Canaria y que el Partido Popular perdiera La Guancha con el silencio de la cúpula insular y el silencio de la cúpula regional, que para mí es sospechoso. Luego en Guía de Isora, esta guerra entre la concejal que se ha marchado al grupo de los no adscritos con Carlos Álvarez, el líder del Partido Popular en Guía de Isora. Esto desde luego no ayuda al Estado, a la salud democrática de las instituciones de los ayuntamientos. Esta mañana muy temprano, Gustavo Pérez, concejal, alcalde, en estos momentos el alcalde de Güímar, bueno, pues expresó en un comunicado, lo remitió muy pronto una vez registrada esta moción de censura: quiero expresar mi sorpresa ante la moción de censura presentada la mañana del lunes. Bueno, sorpresa no, bueno, sorpresa... Bueno, sorpresa no, evidentemente eso lo sabían ellos, bueno, que se estaba fraguando. Perdón. Sí. Aunque entiendo que la política es un ámbito de debate y discrepancia, considero que esta acción es un claro intento de desestabilizar al gobierno de Güímar, frenar la velocidad del desarrollo y la ejecución de proyectos que se habían iniciado en ese mandato. De todas formas, este es el comunicado, pero Coalición Canaria también son expertos en fraguar mociones de censura. Bueno, aquí hay una cosa que apuntaba Óscar y que me parece, ahora te voy a escuchar con detenimiento, Natacha, y es lo de ese posible cambio de cromos entre La Guancha y Güímar, que podría Yo estoy explicar convencido en esa teoría. La pasividad, porque es verdad que yo he escuchado ya a Francisco Linares, el secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, criticar esta moción de censura, pero yo no he visto ningún gesto de agresión política entre Coalición Canaria y Partido Convencido Popular. que no va a haber
Como no la hubo en la Guancha. Claro, efectivamente, no va a haber ninguna venganza. Y sobre todo porque Luis y Castro reconoce que esto viene con la connivencia de López Afonso y de Manuel Domínguez, con lo cual, ¿cómo vas a criticar algo en la Guancha? ¿Cómo vas a decir, ay, cómo es posible que hagas una moción de censura? ¿O cómo es posible que alguien de mi propio partido vaya en contra de la disciplina del mismo cuando que 2 meses después has hecho algo igual parecido en Weimar? Yo insisto, o sea, yo entiendo perfectamente que estos 2 concejales del PSOE de Weimar estén en discrepancias con su líder en el municipio, pero es que para eso también están los mecanismos del partido. Tú tendrás que, entiendo yo, remitir esas dudas que puedes tener acerca del liderazgo de esta persona y dirimirlo ahí y en todo caso negociar, oye, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es apoyar al PP. Sé que lo que estoy diciendo también es una ingenuidad. Y también te puedes ir para tu casa, ¿eh? Claro, efectivamente, la puerta está abierta. Y es verdad lo que dice Luis y Castro, a la que por cierto me suma lo que tú has dicho, que no es habitual y siempre se agradece que la gente además hable sin cortapisas y con cierta claridad. Pero claro, yo sé que en los municipios se suele votar a las personas, pero es que esas personas no van en listas libres. Entonces, si tú te presentas bajo las siglas de un partido y que te sustenta un partido y que probablemente tú no te presentarías si no estuvieras bajo esas siglas del partido, de cualquiera, entonces estarías en tu casa pues trabajando de 9 a 5. A mí me gustaría decir que el Partido Socialista, la nueva ejecutiva recientemente nombrada, configurada, tiene otro problema más. Otro municipio, otra agrupación con un grave problema. Lo digo para que se centren en el Partido Socialista, en la dirección del Partido Socialista en Tenerife, que parece ser que miran para otro lado o pensando en pajaritos. A mí me ha parecido bastante débil la reacción de Óscar Olave hoy, por lo que yo he leído hasta es su debut. Es el primer debut de una crisis en una agrupación de esta dirección del partido. El debut es importante porque todo el mundo va a estar pendiente de cómo porque primero, tienen una crisis abierta, tienen un problema histórico en Arona. Tienen una crisis abierta con la pérdida del poder del Partido Socialista en el puerto de la Cruz. Pero no olvides una clave que tú dijiste, y es que el PSOE se ha renovado a nivel orgánico en Weimar, aislando a la figura de Irán Puerta. Por eso quizás la tibieza también de la dirección efectivamente, pero es que ahora Tamara Raya es la secretaria general del Partido Socialista, diputada regional por Tenerife. La acompaña en la dirección Aarón Afonso, que saben ustedes también es portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo Insular de Tenerife, y también Óscar Olave. Óscar Olave es el jefe de gabinete de Luis Geray Gutiérrez, secretario general de La Laguna, y es el secretario de organización. El señor Olave tiene que, desde luego, resolver lo que es evidente, una crisis interna que está viviendo en estos momentos Weimar, un municipio histórico socialista, insisto, importante, de hace muchos años para la amplia familia del Partido Socialista. Lo digo porque, primero, la agrupación está dividida y porque ahora tiene 2 concejales tránsfugas. Insisto, una papa caliente y un problema que tiene que resolver el propio Partido Socialista. Y ojo, el Partido Socialista en Tenerife, la dirección del Partido Socialista, que no baje la guardia, que le puede ocurrir, le puede surgir, cuando menos lo esperen, otra crisis en otra agrupación del Partido Socialista en Tenerife. ¿Dónde? Bueno, pues en alguna que saltará, ya verás. En el sur de la isla. No, en el sur ya la tiene, en Adeje no, pero sí la tiene en el Partido Socialista en Arona. Y otros municipios, ¿tendrá alguna guerra? Lo tuvo en Los Silos también hace mucho tiempo, que nosotros lo contamos. Se tiene problemas. ¿Por qué? Porque no ha sabido fortalecer las familias divididas siempre históricamente en el Partido Socialista en Tenerife. Y cuando no fortaleces una agrupación que está dividida históricamente en el Partido Socialista, que ha habido muchas guerras, te saltan problemas como estos. Por tanto, el Partido Socialista en Tenerife que esté centrado, la propia Tamara Raya, que es la secretaria general, Aarón Afonso, y sobre todo el secretario de organización, el señor Olave. De todas formas, con esto que estás hablando, Óscar, me ha venido a la cabeza unas palabras que dijo además aquí el exalcalde de La Guancha, el alcalde saliente por esa moción de censura, que dijo que uno de los problemas que se encontró en su partido fue que el centralismo casi en los realejos en el puerto, porque de ahí son sus dirigentes más importantes. Bueno, el Realejo y que no existe el Partido Socialista. Efectivamente, ¿no? Y entonces a lo mejor también hay una cierta desazón en muchos dirigentes de agrupaciones municipales que no se ven apoyados no solo ya del PSOE, del PP, incluso también de Coalición Canaria. Sí, que para crisis la primera institución. Es el Cabildo Insular de Tenerife, con un grupo socialista que se ha ido desmantelando poco a poco de manera progresiva. Yo no sé si será la candidata Tamara Raya, pero si va a ser la candidata a la presidencia del Cabildo, la verdad que el camino es bastante difícil, ¿eh? El camino es difícil precisamente ante esa situación, ante esa pérdida de fuerza del Partido Socialista en la isla de Tenerife por diferentes factores, entre otras cosas por la salida también del que ha sido su líder en los últimos
últimos años, que es Pedro Martín, que ha dado un paso a un lado. Yo creo que lo que hay que hacer, yo no estoy aquí para darle consejos a nadie, pero, hombre, precisamente subir el volumen, o sea, dejarse notar, marcar una diferencia, demostrar que se van a hacer las cosas de otra manera y marcar un sello que ahora mismo no existe. Es que ahora mismo, realmente hoy, fíjense ustedes, pasó esta noticia y por un momento los periodistas que estamos 24 horas pendientes de la actualidad política no sabíamos muy bien quién tenía que reaccionar en el Partido Socialista, porque a veces ha pasado tan desapercibido el cambio de liderazgo en la figura de Tamara Raya que se pierde la perspectiva de que hay una nueva persona al frente del Partido Socialista. Y entre otras cosas porque el Partido Socialista en los últimos años ha estado acostumbrado a que arregle la crisis la dirección regional. Nira Fierro, secretaria de organización. No, aquí hay un secretario de organización y hay una dirección del partido. Pero ese quizás ha sido uno de los problemas, que se ha ido poco a poco desdibujando las ejecutivas insulares, ¿no? Han perdido peso. Y bueno, a mí me parece que el Partido Socialista tiene un problema, otro más, pero que aquí hay muchos actores importantes. La figura de Nueva Canarias, que ahora hablaremos de Nueva Canarias, y lo que ha decidido el Partido Popular y sobre todo también, oye, este pacto Coalición Canaria-Partido Popular que está cogido, en este caso, con unas reglas que a nosotros se nos escapan, porque hay municipios donde se permiten unas cosas, se permiten agresiones por otro lado, y la única explicación coherente que yo he escuchado es la que ha dado Óscar aquí, que han cambiado los cromos de La Guancha por Güímar y han decidido, mira, yo para ti La Guancha, para Coalición Canaria ustedes saben que el norte es muy importante, y Güímar, que no nos interesa tanto, al final en Güímar siempre ha gobernado mayoritariamente el Partido Popular y el Partido Socialista, que devuelva al Partido Popular, es la sensación que da. Si te parece, una última hora sobre el incendio que acaba de informar en estos momentos el Cabildo Insular de Tenerife. Insisto, a esta hora de la noche el tanque, ese incendio en la zona del tanque se encuentra estabilizado, según informa el Cabildo Insular. El fuego ha afectado hasta el momento unas 60 hectáreas de matorral y pinar. 75 personas han estado trabajando de forma directa en la emergencia, 9 medios aéreos, helicópteros, terrestres, y bueno, cuenta también a esta hora que durante la noche se va a mantener un contingente de unas 60 personas que van a velar para que el fuego se mantenga dentro del perímetro. Por tanto, a esta hora estabilizado ese fuego en el tanque con toda la prudencia del mundo, informa hasta ahora, insisto, el Cabildo Insular de Tenerife. Bueno, buenas noticias que nos llegan de ese incendio por parte del Cabildo de Tenerife, que ha dado una rueda de prensa, ¿verdad, Óscar? Sí, hace media hora aproximadamente. Sí. Bueno, vamos a hablar, hablamos de Nueva Canarias. ¿Qué importa? Fíjense, Nueva Canarias, vamos a intentar contextualizar todo esto. Ustedes saben que hay una crisis en Nueva Canarias del copón desde hace un montón de tiempo, que es la que se cuestiona el liderazgo de Román Rodríguez, y que esa crisis pues básicamente ha estado liderada por Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, y por Óscar Hernández, alcalde de Agüimes. Y ellos han incendiado, perdón la expresión, la figura o el partido de Nueva Canarias en los últimos años, a lo largo de esta legislatura, de este mandato, y han conseguido poco a poco ir desmembrando Nueva Canarias desde una de sus raíces fundamentales, que es el municipalismo y todos esos acuerdos con formaciones municipales, hasta crear un nuevo partido político, una nueva alternativa política que se presentará a las próximas elecciones. Ahora, después de que ya prácticamente poco hay que hacer, porque Nueva Canarias ha quedado completamente desmembrada, han decidido Román Rodríguez y Carmelo Ramírez, dos históricos de Nueva Canarias, fundadores del partido, ex de Coalición Canaria los dos, dar un paso a un lado para que haya una renovación en el liderazgo de Nueva Canarias. Pero lo que ha habido es un proceso en el que básicamente se han quitado ellos para que los que estaban en la segunda línea, pegados a ellos, ocupen ese mismo lugar y ellos quedarse por ahí, porque siguen saliendo en la foto de Nueva Canarias. Y Luis Campos, diputado y portavoz en el Parlamento Autonómico, ha asumido la Secretaría General, y su mano derecha va a ser Carmen Hernández, exalcaldesa de Telde, también diputada en el Parlamento de Canarias. Dos personas, un hombre y una mujer, del núcleo duro de máxima confianza de Román Rodríguez. Renovación, da la sensación que poca Nueva Canarias. Bueno, pues Luis Campos se ha estrenado, su mejor no podía tener otro estreno, que con una moción de censura de un concejal al que nadie ha autorizado en Güímar a apoyar a nivel orgánico y de partido esta moción de censura. Pero es que, obviamente, ante este proceso, Teodoro Sosa ha reaccionado, el alcalde de Gáldar, en las redes sociales, en este caso con este tuit que publicaba en su cuenta personal de X. Si alguien tenía todavía dudas de las razones por las que optamos por no esperar al Congreso, una pantomima en la que todo cambia para que todo siga igual, no se van a librar de mí, dijo, y la sucesión es impuesta por designación antes del Congreso, todo muy democrático. Nosotros aquí, que escuchamos o leemos esas declaraciones de Teodoro Sosa, y lo que dice la parte de alguien tenía dudas de por qué no esperábamos al Congreso, nosotros, personalmente yo he sido muy crítico con Teodoro Sosa, porque me parece que tampoco ha usado las formas democráticas o las herramientas internas que tienen los partidos, presentando una candidatura alternativa, que era lo que tenía que haber hecho, más que, bueno, pues por detrás ir poco a poco acabando con el partido. En esto tiene toda la razón, y es que al final lo que ha hecho Nueva Canarias es cambiar
una figura por otra, pero siempre dentro de la continuidad dentro del partido. Pero bueno, así están las cosas en Nueva Canarias, Natacha. A ver, al final es como dice el dicho popular, el mismo perro con distinto collar. Es un poco, me voy pero no me voy, porque pongo a los que han estado conmigo durante todo este tiempo para seguir dirigiendo un partido que vamos a ver qué es lo que tiene que decir de cara a las próximas elecciones y de cara también a sus votantes o a esos votantes que votaban a Nueva Canarias, unos por los grupos municipales que lo aglutinaban, pero también otros. No hay que olvidar que Román Rodríguez ha sido la cabeza visible, la cara visible de un proyecto que se escindió de Coalición Canaria precisamente para darle la alternativa al nacionalismo, sobre todo en la isla de Gran Canaria y en la provincia de Las Palmas. Al final yo creo que lo de Teodoro Sosa y este grupo que se ha escindido del partido lo que querían era precisamente formar una nueva agrupación, quitarse la losa de la marca de Nueva Canarias y decir, oye, nosotros somos diferentes, somos los que empezamos y queremos seguir por lo que prometimos, ¿no? Es un poco lo que yo creo que es el mensaje de este grupo. Y al final a mí sí es verdad que me sorprende el momento elegido por Román Rodríguez para irse, entre comillas, y para dar ese paso a un lado, porque esté o no esté tampoco marca mucho la diferencia, sobre todo porque Luis Campos, a ver, es casi su mano derecha, sin el casi, ¿no? Entonces, lo que se quita es él para a lo mejor decir, pues mira, que dicen que es que yo quiero estar aquí dirigiendo un partido, que este partido es mío, no, yo doy un paso a un lado, pero al final no deja de estar ahí en la sombra, que entendemos que será así. Sí, hombre, es verdad que coincide en este caso, bueno, la renovación, el Congreso coincide, por cierto, con la crisis abierta en Nueva Canarias, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que contamos la semana pasada, que ha sido muy duro para Nueva Canarias, porque es una ejecutiva importante en la ciudad de Las Palmas, con la marcha de José Eduardo Ramírez, que estaba en la ejecutiva local y en la ejecutiva insular, donde ha dado un portazo a Nueva Canarias, también descontento. Hay un acercamiento con Teodoro Sosa y ha creado una fisura en el gobierno, en el tripartito, en Las Palmas de Gran Canaria, ese gobierno del Partido Socialista, Podemos y Nueva Canaria, y el enfrentamiento con el propio Pedro Quevedo. Por cierto, hubo una sesión plenaria la semana pasada, el pasado viernes, si no me equivoco, y se miraron y se cruzaron las caras el propio José Eduardo Ramírez con Pedro Quevedo, que es su líder en el propio ayuntamiento. Eso por una renovación ninguna, una pantomima, como dice el propio Teodoro Sosa, no lo digo yo, es evidente, ¿no? Es decir, ¿a quién va a engañar Román Rodríguez? Si está todavía en la dirección del partido, si Carmelo Ramírez y el propio Román Rodríguez siguen formando parte de la dirección del partido. Y el nuevo secretario general, como han dicho ustedes, es su hombre fuerte, es decir, es el portavoz del grupo parlamentario de Nueva Canarias en la Cámara Regional. Y la número 2 de Luis Campos es Carmen Hernández, fue alcaldesa de Telde, diputada regional, pero que también ha estado durante todo este tiempo en la dirección liderada por Román Rodríguez. En cuanto al espectro, esta mañana hablaba, bueno, incluso en el Congreso el propio Luis Campos, hablando un poco de los objetivos, los proyectos, el espectro donde se vuelve el nacionalismo, un nacionalismo de izquierda, defiende en este caso el sello de identidad de su formación política. ¿Qué le queda a Nueva Canarias? Aquí hay un problema, el destrozo de Nueva Canarias, aparte de la pérdida que ha tenido, es verdad que tiene representación en el Parlamento, tiene en el Ayuntamiento de Las Palmas, en el Cabildo Insular de Gran Canaria, pero es verdad que ha perdido fuerza en Gran Canaria, ¿no? Y yo creo que la pérdida de fuerza de Román Rodríguez se debe estar arrepintiendo es en su momento ese enfrentamiento que tuvo con Paulino Rivero, donde Paulino Rivero o Fernando Clavijo, que en determinados momentos, que a veces se negaban, trataban de acercarse al propio Román Rodríguez para volver a liderar la reunificación del nacionalismo canario. En todo ese tiempo que se ha perdido, en esa apuesta, yo creo que ahí ha perdido mucha fuerza también Nueva Canaria. Vuelven a acusar a Fernando Clavijo, en este caso, de estar detrás de esta sangría de la propia formación de Román Rodríguez. ¿Qué le queda a Nueva Canarias? Pues seguir en esos acercamientos, en esos guiños y en esos posibles pactos en instituciones, en este caso con el Partido Socialista. Claro, porque no le queda otra. Nueva Canarias, a partir de ahora, como está ahora, entiendo, organizada, ya no es esa Nueva Canarias que se presentó y se creó con la gente más cercana, la gente del municipalismo. Ahora tendrá que presentarse con otro, ¿qué le queda, claro, ¿no? con otro programa. Pero tendrá que presentar candidatura. Claro, de hecho, que por cierto, porque vamos a ver, son gestos, ¿no? Es decir, en el Congreso estaba Beatriz Calzada,
que es una mujer fuerte de Coalición Canaria, la presidenta de la Autoridad Portuaria en Las Palmas de Gran Canaria, estaba en el Congreso. Valentín Correa, mira, que es el líder. Valentín Correa es el líder de Nueva Canarias en Tenerife. la isla de Tenerife, es asesor del grupo de Nueva Canarias, fue además concejal de Santa Úrsula en su momento, estuvo representantes del Partido Socialista, en fin, estuvieron los representantes de las distintas fuerzas políticas, pero insisto, el espectro de cara al futuro para tratar de llegar a la alianza, lo único que le queda a Román Rodríguez es el Partido Socialista, teniendo en cuenta la buena relación que tiene con Ángel Víctor Torres, porque fue, como saben, vicepresidente del Gobierno en el Pacto de las Flores. Por destacar algún elemento nuevo interesante, la figura de la Secretaría de Organización va a recaer en el politólogo de Lanzarote, a José Corujo, Sí. y es una buena decisión, una decisión que por lo menos sí que va en la línea un poco de lo que se esperaba de Nueva Canarias, que era renovación y no este continuismo que nos han ofrecido en este congreso. Nos vamos a ir a publicidad unos minutos. Solo quería hacerles una pregunta antes de irnos a publicidad. ¿Ustedes saben dónde está Wyoming? No. Bueno, bien. Sé lo que es, pero no. Conocemos a Wyoming. No, pero no y el al Gran Wyoming también. No el Gran Wyoming, sino Wyoming. Yo sé que es un estado de Estados Unidos. los USA, pero no me digas colocarlo en el mapa No, yo porque tampoco. no. Bueno, pues yo tampoco sabía mucho de Wyoming, pero hoy... Pero ha sonado mucho en el Parlamento los Sí, últimos días. a razón de que ha sido noticia en el Parlamento de Canarias y nosotros vamos a hablar de Wyoming, pues he tenido que buscar algunos datos interesantes de este estado del oeste de Estados Unidos, cuya capital, y esto lo he tenido que buscar, es Cheyenne, que tiene 63.000 habitantes, pues para que ustedes se hagan una idea. En unos minutos volvemos. Gorsua, increíble pero césped, te ofrece Canarias al Día, la tertulia. Bueno, continuamos en directo en Canarias al Día con muchos asuntos todavía que tratar en esta recta final del programa, pero lo estábamos hablando, fíjense, nosotros solemos comentar la actualidad a medida que va ocurriendo y van surgiendo noticias que uno dice, madre, esta es la gran noticia que tenemos que tratar el próximo lunes, porque qué tremendo esto, ¿no? Y van pasando los días y van surgiendo nuevas noticias que se van, dejando en un segundo plano también por el paso del tiempo a las noticias que tanto nos llamaban la atención y al final, pues ya han visto todo lo que ha ocurrido y que hemos comentado en esta primera parte del programa, pero es que la semana pasada, a mitad de semana, ocurría esto, la dimisión del director del Servicio Canario de Salud, supuestamente por motivos personales, pero lo hace después de que se ha negado a comparecer en varias ocasiones en el Parlamento de Canarias y con mucha polémica en torno a la figura de Carlos Díaz en esas comisiones por los procesos de estabilización donde ha habido bastantes dudas sobre algunas actuaciones del Servicio Canario de Salud y se va de un puesto del director del Servicio Canario de Salud por el que ha probablemente uno de los puestos de altos directivos del Gobierno de Canarias más inestable en los últimos años, más allá de todo lo que ha ocurrido en la pandemia, todas las sospechas, las investigaciones judiciales. Es un puesto en el que no suele durar mucho. En este caso, la persona que suele acceder a la Dirección General del Servicio Canario de Salud. Y es preocupante, porque sin duda es uno de los puestos de mayor responsabilidad. Óscar, ¿sorpresa o no? Sí, no lo sé. A mí me parece, mira, un nombre que fue colocado por Coalición Canaria, de la confianza de Coalición Canaria. Un nombre muy gris, al que hemos visto muy poco. Sí, un cargo intermedio. Años. Ojo, el Servicio Canario de la Salud es un organismo dentro de sanidad muy potente, con un presupuesto fuerte, y es quien dirige realmente la sanidad canaria, ¿no? Venía, es técnico de la Candelaria, de la Residencia de la Candelaria. Fue un cargo intermedio de Rosa Dávila. Cuando Rosa Dávila era consejera de Hacienda de la Comunidad Autónoma, fue la apuesta, por tanto, de Coalición Canaria con Esther Monzón como consejera. Bueno, es verdad que de luego a mí me llamaba la atención, es un hombre bastante gris en el sentido, no en cuanto a la gestión, pero sí de cara de cara a la opinión pública, ¿no? De hecho, a mí me ha llamado la atención durante todo este tiempo cómo es posible que no haya comparecido después de una tercera, creo, llamada, comparecencia, notificación en la Comisión de Investigación del caso Mascarillas en el Parlamento, que como nuevo director del Servicio Canario de Salud fue llamado y nunca asistió y asistía a ese requerimiento del Parlamento. A mí eso me llamaba poderosamente la atención. De repente, bueno, pues anuncia su cese por motivos estrictamente personales. Hay unas informaciones que apuntan que parece que tenía un problema de compatibilidad porque él estaba optando a una plaza del Servicio Canario de Salud, una oferta de empleo público.
siendo director del De ahí Servicio viene Canario de Salud. la polémica, y claro. además apunta algunas informaciones que en las reuniones de las mesas sectoriales, en las negociaciones con los sindicatos, se tenía que ausentar y en su sustitución tenía que acudir un técnico por esa incompatibilidad. Puede que sea ese el motivo. Ahora bien, sí que es verdad que se va en un momento complicado, con un problema grave que están sufriendo las urgencias en Canarias, sobre todo el Hospital Universitario de Canarias, con el problema de las plazas sociosanitarias, la gran población, 600 personas, 600 mayores ocupando plazas, ocupando camas en los hospitales de Canarias, que es un problema que tiene que resolver. Los concursos públicos, la estabilización de los propios facultativos o sanitarios de la comunidad autónoma. Hay nombres que apuntan, en este caso, a posibles sustitutos. Adasat Goya. Saben ustedes que Adasat Goya es el gerente del Hospital Universitario, un hombre también de Coalición Canaria. Lo digo porque forma parte de Coalición Canaria, de la órbita de Coalición Canaria. Se le ha visto más que al propio Carlos Díaz en estos efectivamente, años. ha estado dando la cara, por cierto, quiero decirlo, el propio Adasat Goya, de un problemón que tiene estructural, crónico, que son las urgencias del Hospital Universitario de Canarias. De hecho, ha comparecido el propio Adasat Goya, ha comparecido recientemente reconociendo el problema, pero que iba mejorando en el Parlamento de Canarias. Mientras uno no iba, el otro sí que comparecía, en este caso reclamado por parte de Nueva Canarias de la oposición. Y hay un nombre que apuntan a posible sustituto del propio Adasat Goya, que si se convierte en director del Servicio Canario de la Salud, dejaría ese puesto con el trabajo que está haciendo en el Hospital Universitario de Canarias. Apuntan a un posible sustituto, es Rafael Luis Martín, otro economista, al igual que el propio Adasat Goya y al igual que el propio Carlos Gustavo Díaz, el propio Rafael Luis Martín, insisto, apuntan a esa posibilidad. Es en estos momentos el director de área de sanidad en la isla de Tenerife. En cualquier caso, insisto, me parece que esto es un tema para analizar, para tratar de buscar por qué este cambio en la cúpula de sanidad, insisto, en estos momentos con muchos frentes que hay que encaminar. De hecho, los sindicatos están pidiendo continuidad en la labor para, como digo, sacar adelante los principales problemas que tiene en estos momentos la sanidad canaria. Nadache. A mí es que en ese tipo de cosas a mí me explota la cabeza, porque parece que la noticia va por un lado, pero realmente tiene tantas ramificaciones que es imposible casi seguirles el tema. Tú decías, el Servicio Canario de la Salud es uno de los elementos fundamentales en el gobierno de Canarias y, por supuesto, en la gestión de la sanidad, que también decía Óscar. Claro, pero es que para eso tienes que poner a gente competente. Y gente competente que no tiene por qué tener relación con la sanidad, y tú sabes que yo eso siempre lo he defendido, sino con la gestión y, sobre todo, con la buena gestión. Lo que pasa es que cuando las políticas entran en juego y se parca la gestión, ahí es complicado. Y sobre todo después, si tú te encuentras en una polémica con una oferta pública de empleo donde tú eres juez y parte, hombre, es que ya te estás echando primero en contra y encima a todo el organigrama del Servicio Canario de Salud, que también opta a esa oferta pública. Entiendo yo que encima, claro, cuando tú vas a una reunión sectorial, tú te tienes que levantar porque tú no puedes hablar de una oferta o de un concurso donde tú te vas a presentar. No puede ser juez y parte, a que tú tienes opciones. Que a mí es que me parece, no sé, estas cosas me parecen como que están fuera de lugar y que no, es que ni siquiera me entran en la mente. Yo a veces pienso que estas cosas no pueden pasar y pasan. Y después, con la posible sustitución del ex ya director general del Servicio Canario de Salud por Adasat Goya, pues a mí no me parece una buena noticia, básicamente porque Adasat Goya creo que debería terminar por lo menos lo que empezó en el Hospital Universitario de Canarias con el panorama que se encontró y que se encuentra el hospital. O sea, la entrada de Adasat Goya, creo que iba por el buen camino. La entrada de Adasat Goya, oye, dio un respiro, un señor que sabía de gestión, que puso sobre la mesa una serie de problemas estructurales y sobre todo de estructura física de las urgencias que precisamente conllevaban a este tipo de problemas que estamos viendo en las urgencias, en este caso del Hospital Universitario de Canarias, pero también de otros hospitales. Y yo creo que debería terminar su labor, más que nada porque es absolutamente necesario. O sea, y estamos quitando de un sitio a otro y lo que no se puede es seguir parcheando y así nos va. Yo recuerdo en su momento también cesaron a Guillermo Martinón. En un pacto Coalición Canaria Partido Popular con Mercedes Roldós como consejera de Sanidad, fue el director del Servicio Canario de Salud, lo cesaron, le sustituyó
Juana María Reyes, la famosa Juana María Reyes de Coalición Canaria en Tenerife, que estuvo durante mucho tiempo directora del Servicio Canario de Salud. Luego estuvo, bueno, cuando estuvo el propio, que fue gerente, consejero de Sanidad por el Partido Socialista, que fue gerente además del Hospital Negrín, Jesús Morera, también tuvo a su número 2 director del Servicio Canario de Salud por el Partido Socialista de la Gran Canaria. Recuerdo... Pero ya sea por una cosa o por otra, al final es un puesto muy inestable. Claro, y luego, bueno, la aparición en 2 ocasiones del más que conocido y flamante Conrado Domínguez, también estuvo recientemente como director del Servicio Canario de Salud. Por eso digo que al final es un puesto marcado en este caso, bueno, por este tipo de circunstancias que no generan esa estabilidad de la que hablaba tan necesaria en un puesto donde la gestión es fundamental, como en este caso la dirección del Servicio Canario de la Salud. ¿Dónde está Wyoming? Bueno, pues vamos a verlo en un mapa y así contextualizamos también geográficamente pues un asunto que queremos tratar a continuación. Ahí lo están viendo, exactamente ahí está el estado de Wyoming. Ustedes saben que en Estados Unidos los trazaron con regla y pues, por eso son tan geométricamente, en algunos casos, perfectos. Pues Wyoming es prácticamente un cuadrado perfecto, pues ahí lo están viendo. ¿Por qué es importante Wyoming? Porque tiene una universidad que es la Universidad de Wyoming, donde bueno, pues hay gente que consigue y obtiene titulaciones. ¿Y por qué esto es noticia y qué tiene que ver con Canarias? Bueno, ustedes sabrán que una diputada del Partido Popular en el Congreso, Noelia Núñez, esto ha sido noticia en los últimos días, ha sido pillada falseando en su currículum oficial una titulación que no tenía. Ella básicamente decía que era doble graduada en Derecho y Ciencias Políticas y no era así. La pillaron y bueno, pues ha tenido que dimitir, entre otras cuestiones, por ese escándalo. Y esto nosotros nos reímos, nos lo tomamos a broma, porque a veces yo creo que la actualidad política hay que tomárselo un poco a chiste, porque a veces hay cosas que pasan que son de chiste, pero que no dejan de ser muy graves. Y este tema lo es, porque la formación requiere mucho esfuerzo, la formación requiere también mucho tiempo y en algunos casos mucho dinero. Y es una cosa que no está al alcance de todo el mundo y a mí me parece muy cruel falsear este tipo de cuestiones por todo lo que supone, insisto, y por ese esfuerzo, trabajo, tiempo, pérdida de contactos sociales, familiares que puede generar el formarte adecuadamente para poder competir en una sociedad, bueno, pues como la que tenemos, donde la competencia es feroz y donde además el que tiene dinero lo tiene mucho más fácil, sobre todo cuando ya hablamos de ámbitos de educación superior o de conseguir un determinado máster u otro. Y esto lo digo por esta noticia que publicaba Canarias Ahora. El Partido Popular borra de su web un máster por la Universidad de Wyoming del vicepresidente del gobierno canario, Manuel Domínguez, presidente de los populares en las islas, asegura que se ha hecho sin su consentimiento, aunque no es la misma titulación que refleja su biografía en el Parlamento regional. En esta información se dice, entre otras cuestiones, que esto se ha hecho sin el consentimiento de Manuel Domínguez. Al parecer el Partido Popular lo que ha decidido es, bueno, pues después del escándalo de Noelia, pues vamos a intentar quitar cualquier atisbo de sospecha para que no nos vuelva a saltar un nuevo caso Noelia Núñez. Y han empezado borrando cosas que no estaban muy claras, y entre ellas pues está el máster en la Universidad de Wyoming que supuestamente cursó Manuel Domínguez. Pero en la misma información se dice que ese máster del que presume Manuel Domínguez, o presumía Manuel Domínguez en la web del Partido Popular, del que no presume en la web oficial de altos cargos del Gobierno de Canarias, ahí no aparece esa mención, como también habla esta información, el propio Manuel Domínguez reconocía que es un máster que no está homologado para, en el ámbito educativo de nuestro país, lo cual cuanto menos, bueno, pues genera ciertas dudas sobre este tipo de cuestiones. En cualquier caso, más allá de que el señor Domínguez tenga o no esa formación, a mí sí que me parece que con este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, Natacha. Hombre, porque tú decías que la formación en muchos casos cuesta dinero, lo que parece que no cuesta dinero es mentir. No lo digo en el caso de Manuel Domínguez, sino en el caso, por ejemplo, de Noelia Núñez y de otros muchos también políticos de diferentes partidos que creo que amparados en esa creencia de que cuantos más títulos tengas y más máster tengas, eres mejor político o mejor profesional, cosa que ya les adelanto que es mentira. O sea, no por muchos títulos que tenga eres mejor, pues se ponen a decir estas tonterías, que son tonterías y es verdad que al final te ríes porque dices, mira, tú, jaja, ¿para qué dice que tiene un máster en termodinámica? Pero es que precisamente para mí esos son esos pequeños detalles donde si empiezas a mentir por cosas tan nimias que no podrás hacer en otros ámbitos, sobre todo de la vida profesional. Sí creo que este caso en el caso de Noelia Núñez sí sirve para realmente reflejar la realidad
de la formación académica o de las cualificaciones profesionales de todos nuestros políticos vamos por el buen camino, no hace falta, se deja lo que eres, has terminado tus estudios, se terminan, no los has terminado, no se termina, y eso no te hace mejor o peor político, porque además tienes una trayectoria en muchos casos que te avala o no te avala esa cualificación. Pero basta ya también de tomar el pelo y basta ya de intentar siempre estar eso como por encima. Al final, esto también ya no solo es la gestión política pura y dura, sino este tipo de cosas son las que la gente después hace que no te tomen en serio. Y cuando no te toman en serio, empezamos con el peligro de que la gente empiece a tomar otros derroteros y piense que no está bien lo que está pasando. Hay que decir, ¿no?, una cosa, que en Canarias recientemente hemos vivido un caso similar a la diputada nacional del Partido Popular, una mujer de Ayuso, del Partido Popular de Madrid, que es Emma Torres. Saben ustedes también que su caso llegó al Parlamento de Canarias, donde se cuestionó su currículo, donde al parecer, saben que es Emma Torres de Gran Canaria, estuvo al frente, que le costó su puesto político del Instituto de Moderación y Hemoterapia, donde, insisto, al parecer, según denunció la oposición en la Cámara Regional, no contó la verdad con respecto a su currículo. Yo creo que en este caso hay que tener, tanto como en la actividad privada, en la actividad pública también hay que tener formación académica. En la actividad privada se requiere formación académica. Creo que en la pública también. Es decir, eso en primer lugar. Y yo creo que en este caso, por la transparencia de la que presumen los políticos, los dirigentes políticos, los que ostentan responsabilidades públicas, la transparencia primero tienen que demostrarla ellos, dar ejemplo. Y en los portales públicos, como por ejemplo en los diputados y diputadas en el Parlamento Regional, tienen que desde luego ser transparentes. Y hay diputados y diputadas que no están siendo transparentes. Por cierto, yo estoy convencido que la diputada del Partido Popular en Madrid ha sido una cabeza de turco del Partido Popular. Si en estos momentos el Partido Socialista no estuviese inmerso en casos de corrupción, el Partido Popular no se hubiese detenido, en este caso, en la situación del currículum de esta diputada. Es más, la hubiese defendido y no la hubiese obligado a dimitir, porque yo estoy convencido que no fue la propia diputada la que tomó la decisión, sino el Partido Popular quien le dijo, fíjense, dimite para trasladarle y mostrarle el ejemplo de honradez al Partido Socialista. Pero fíjense que, claro, cuando surge esto, porque al final a mí yo sí que valoro mucho la formación. Yo estoy de acuerdo contigo en que yo la valoro, la formación, por supuesto, y además creo que es importante. Claro, pero creo que tenemos una titulitis muy importante en España en los últimos años, y precisamente, te digo, no por estar más formado académicamente, es más, suele pasar que hay mucha gente muy formada académicamente que después no sirve para la ejecución de cierto mercado laboral. También es verdad. Sin duda, yo estoy de acuerdo con eso, pero también creo que la formación te mejora. Por supuesto, te mejora en muchos aspectos, y lo digo a nivel personal. Y además el saber no ocupa lugar. Obviamente, y yo creo que mientras más sepas, mejor te puedes defender, y en determinadas profesiones es fundamental. Y también igualmente creo que es un elemento objetivo muy interesante a la hora de medir los méritos y las capacidades, por ejemplo, en las convocatorias de ofertas públicas de empleo, que es importante, y en algunos casos creo que es necesario un mínimo de exigencia, y evidentemente a nadie se le escapa que a una persona que desarrolla responsabilidades tan delicadas como, por ejemplo, la medicina, tiene que tener un ámbito formativo muy potente, como tienen los médicos, que tienen que pasar, pues ustedes lo saben, por un grado muy exigente, por una especialización, por un MIR, bueno, todo eso que al final es fundamental, igual que en otra serie de cuestiones a un juez hay que pedirle que tenga una formación jurídica de alto nivel, porque al final toma decisiones de una responsabilidad muy alta. Pero dicho esto, cuando surge la noticia de la Universidad de Wyoming, yo me preocupé, porque soy curioso para esas cosas, en buscar qué méritos académicos tenía Manuel Domínguez, ¿no? Y lo estábamos comentando antes de empezar el programa, porque él es licenciado en Dirección y Administración de Empresas en la especialidad de Marketing, ¿no?, según su currículum oficial, que está publicado en la web del Gobierno de Canarias. Pero este título lo obtuvo, y eso fue lo que a mí me llamó la atención, y volvemos a lo del dinero, yo lo siento mucho, pero es que ha habido muchísimos casos en los que los títulos en las universidades privadas son cuanto menos cuestionables, y que quien tiene dinero puede acceder a unas determinadas titulaciones, vamos a decir, solamente con una mayor facilidad que otras personas. Esto se aprobó, o lo aprobó Manuel Domínguez, en la Escuela Superior de Management. Claro, no es la Universidad de La Laguna, no es la Universidad Complutense, no es una universidad que a mí me genere pues cierta confianza. Entonces tuve que buscar qué era la Escuela Superior de Management, y me encontré con que es una universidad privada, escuela que está en Santa Cruz de Tenerife. Y me quedé ahí, con todas las dudas personales que a mí me generan. Pero es que ahora un compañero de trabajo de esta casa, un técnico, me acaba de mandar un mensaje, un Telegram. Usted sabe que yo no uso WhatsApp, uso Telegram. Y me acaba de mandar una noticia que no había visto, de Atlántico Hoy. Y si ustedes pensaban, y se lo digo a ustedes dos y a ustedes que están en su casa, que lo habían visto todo y que no se podían
entrelazar informaciones que hemos hablado hoy con esta cuestión, que parece una tontería y no lo es, del currículum de Manuel Domínguez, vean este titular de Atlántico hoy, porque esto sí que no se lo esperan. El título de ADE de la Preston University de Domínguez lo da en Santa Cruz de Tenerife el alcalde de Weimar, Gustavo Pérez. Yo lo siento, me van a permitir la... ¿Pero que el día de los santos, hoy qué es, 28 de diciembre? Yo me van a permitir. Porque, mira, fíjense ustedes que hoy Gustavo Pérez, mira que tiene pocas cosas encima con la moción de censura que le han presentado, pero es que, y les leo la información del compañero Álvaro Oliver González de Atlántico. La licenciatura en Dirección y Administración de Empresas, con especialidad en Marketing por la European School of Management y con validación de la Preston University de Estados Unidos, que figura en el currículum del vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, se imparte en Santa Cruz de Tenerife y en ella dan clases docentes como el alcalde de Weimar, Gustavo Pérez Martín, tal y como describe en su perfil del ayuntamiento el propio Gustavo Pérez. Bueno, pues así está la cosa. Oye, pero ¿te imaginas que ahora Gustavo Pérez, en venganza, le puede decir, ese título no sirve para nada? Eso, claro, porque ahora dolido con el Partido Popular va a decir, primero estará diciendo, ¿para qué haber aprobado yo a Manuel Domínguez? Así me lo pagas, así me lo pagas. Por cierto, ¿quién ocupó, estamos hablando de lo mismo, de Gustavo Pérez, ¿quién ocupó el puesto, habíamos dicho la semana pasada, de José Domingo Regalado en presidencia del gobierno? Que habíamos nombrado a alguien, ¿no? Cardona, Juan José Cardona. Juan José Cardona, vale. Y ahora Gustavo Pérez, me imagino que si pierde el poder y se sale adelante la moción de censura, ¿acabará regulado o no? No, vuelve a dar clase. ¿No te interesa que dé clase? No, sí, bueno, sí, que sí, bueno, pues tanto es legítimo que dé clase. No puede dar clase Gustavo Pérez. Claro, pero... En una escuela... Pero ahora le va a quitar el puesto la persona a la que él aprobó. Pero no, oye, que no la aprobó por nada raro, sino que le dio clase y entiendo que Manolo Domínguez habrá aprobado el examen. Que le dio clase Gustavo Pérez, pero que la aprobó por ser compañero de partido. No, ellos no lo son, no son compañeros de partido. No, por ser político, digo. Oye, Óscar, no seas político tú también ahora tergiversando las palabras. No. Lo que estamos diciendo es que vaya pobre Gustavo Pérez que habrá dicho, o sea, le doy clase a Manolo Domínguez, aprueba al hombre porque aprobó. Y me quiere echar del gobierno. Y me echa del gobierno. Bueno, tranquilo, ahora ya Manuel Domínguez habla con Fernando Clavijo y colocamos al propio Gustavo Pérez. Oye, pero es interesante, tenemos que hacer el seguimiento donde va a acabar Gustavo Pérez si finalmente promueve esa moción de censura o prospera esa moción de censura. La verdad es que esto sí que yo no me lo esperaba, pero bueno, ahí está la información de Atlántico. Y vamos con otro asunto, vamos a cambiar de tercio, porque, mira, fíjense, hablando de procesos selectivos que en algunos casos pasan desapercibidos, en otros, bueno, pues llaman la atención. La verdad es que todo lo que ocurre con la Radio Televisión Canaria suele estar marcado por la polémica muchas veces, sobre todo por esas sombras de la sospecha del control político que existe de los medios de comunicación públicos. Es una losa muy grande que a los medios de comunicación públicos difícilmente se suelen quitar de encima, gobierne quien gobierne, ¿no? Bueno, pues Canarias ahora publicaba esta información que nos ha llamado la atención. Clavijo puentea a la administradora general de la radio y la televisión pública y le impone un comisario político a la plaza de responsable, nada menos, de la dirección de medios y contenidos del Grupo Radio Televisión Canaria. Solo se ha presentado una persona, César Toledo, que es esa persona que ven en pantalla en imagen, que defiende su candidatura desde una posición puramente profesional. Yo tengo que decir que hoy hemos hablado con César Toledo para la oportunidad de que pueda explicar bueno, pues toda esta polémica que se ha generado a razón de la información de Canarias Ahora, y él la ha declinado por una cuestión bastante razonable, y es que el procedimiento sigue en curso, no se ha cerrado, pero nos ha dado su palabra, se ha comprometido a que una vez que esto se finalice veremos en qué sentido. De momento es el único candidato, si no hay sorpresa, esto debería culminar y se cumplen legalmente todos los procedimientos con el nombramiento de César Toledo, a darnos una entrevista para explicarnos, responder a las preguntas sobre esta cuestión y explicarnos también el proyecto que ha presentado o su idea de proyecto para gestionar una dirección tan importante como es la de, en este caso, medios y contenidos de la Radio Televisión Pública de Canarias. Importante además también porque esto había generado polémica, porque desde los sindicatos, desde los propios trabajadores y trabajadoras del ente se habían mostrado preocupados porque en esta convocatoria, que ha pasado bastante desapercibida, a la que solo se ha presentado una persona, ahora hablaremos de todo ello, no se exigía la titulación universitaria de periodista para poder ejercer la misma, a pesar de que sí que se exige, en este caso, para poder ejercer como redactor o redactora, por ejemplo, en la Radio Televisión Pública de Canarias. Hay que decir también,
a esta cuestión o vinculado con toda esta polémica que se ha generado, que el propio César Toledo, en la conversación que hemos mantenido, aunque no va a intervenir, nos ha negado que él tenga ningún tipo de instrucción política o que esté siguiendo ningún tipo de directriz política para presentarse a este cargo, que él se enteró y que, como se enteró, pues se presentó con esa intención y, bueno, pues ahí está. Es el único que está en ese camino. César Toledo, por cierto, que ahora que está vinculado al Gobierno de Canarias, a la Consejería de Política Territorial y Labores de Comunicación, pero que los que llevamos muchos años en esto ya, bueno, pues lo conocimos también hace años, vinculado también a la comunicación del Partido Popular y además, a pesar de que es verdad que no es licenciado en Ciencias de la Información o en Periodismo, es sociólogo, es una persona que se ha caracterizado también por ser especialista en el análisis de la comunicación gestual, de esa comunicación no verbal, que a veces es tan importante y tan decisiva en la política, y es un asesor muy valorado, ya lo han visto, por Partido Popular y Coalición Canaria. No, yo poco que decir. Yo siempre lo que digo cuando estamos hablando de una empresa pública, un ente público, un organismo público, bueno, lo importante es que prime, como siempre insisto, que creo que es lo que tiene que ser, y espero que así sea, pues la transparencia, la libre concurrencia, es decir, que se den todas las herramientas posibles para cualquier persona que considere o tenga la formación adecuada que se le requiere, insisto, no solamente en el ente público, Radio y Televisión Canaria, sino cualquier ente público de esta comunidad autónoma, de este país, bueno, pues que sea lo máximo de transparencia y que se dé la oportunidad que cualquier persona, insisto, que considere que puede ocupar un puesto determinado, lo haga con la misma posibilidad, la misma oportunidad que cualquier otro, insisto. Los entes públicos, las empresas públicas tienen que ser lo máximo transparentes y espero que así sea. Es verdad que, como dice David, César Toledo es un gran conocido, además también por todos, de la comunicación, lleva muchos años en la comunicación, en este caso. Ha estado en la tele, en la radio. Ha estado en el grupo de la Radio y Televisión Canaria. Sí. Es verdad que ahora forma parte, si no me equivoco, es asesor de Manuel Miranda, que es el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, de la cuota de Coalición Canaria, pero en fin, tiene una trayectoria importante en la comunicación. Bueno, pues, oye, pues desde luego es un perfil adecuado y si reúne todas las condiciones, repito, para ocupar ese puesto, pues bienvenido sea él y otra persona que así lo consideren. Claro, es que una de las principales quejas alrededor de este proceso precisamente es que no se informó en ningún momento, por lo visto no se informó tampoco a nivel interno de este proceso y esto yo creo que es un problema no solo de la empresa pública, sino también de la empresa privada, de no dar posibilidad al propio personal de poder acceder a este tipo de puestos, de poder ascender o de promocionar y de utilizar también la experiencia que es muy valiosa cuando trabajas en la casa, en este caso en Radio y Televisión Canaria. Hay gente muy bien formada, hay gente muy bien cualificada por sus años de experiencia, hay mucha gente que yo creo que puede aportar muchísimo valor también a nivel de medios y contenido. Y yo creo que eso es una de las principales, o la principal queja que tienen los trabajadores, en este caso el Comité Intercentro, más allá de lo que tú también has comentado, David, de que no se ha exigido, y por lo visto no la tiene César Toledo, la titulación de periodismo, cuando ahora, después de que haya cambiado el modelo de gestión informativo de la Telecanaria, que antes, recordemos, estaba en manos de productoras externas por concurso, ahora ya depende directamente del ente público, pues se les exige a los redactores que entran nuevos, que son los que manejan el contenido de los informativos, la titulación de periodismo. Bueno, pues llama un poco la atención que a una persona que va a dirigir precisamente este tipo de menesteres no se le exija. Y esto por supuesto no va en contra de la idoneidad o no de César Toledo. O sea, esto es algo que yo creo que, como dice Óscar, tiene que estar en base a la transparencia de los procesos, a la transparencia pública, cuáles son los requisitos, cuáles son los pasos a seguir para que estas personas puedan presentarse. Y a mí, sinceramente, sí me chirría que solo se haya presentado una persona. Claro. Porque cuando también pasó el proceso selectivo para dirección de la radio pública de Canarias, de la autonómica, se presentaron varias personas y hay gente que se presenta incluso sabiendo que no va a ganar o que no va a tener tal, pero le apetece o incluso hay gente que dice, pues ahora me presento yo para que vean que también hay gente que se quiere presentar. Entonces, a mí sí me extraña que solo una persona haya querido o se haya visto con la cualificación para presentarse. Entonces, claro, cuando dice, no, es que se enteró César Toledo. ¿Y cómo se enteró César Toledo? Ojo, yo no insisto, pero no es tampoco nada de particular. No estoy cuestionando que haya ningún tipo de mal funcionamiento alrededor de este concurso. Pero sí me llama un poco la atención que nadie
se haya enterado de nada hasta que se haya presentado César Toledo. Yo no me había enterado de nada, ¿eh? Pero Yo, puede la ser, primera puede noticia. ser, o sea, eso lo tendrá que explicar César Toledo en su momento. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho los dos. De hecho, que no se le haya dado publicidad a este proceso tampoco es culpa de César Toledo. No, efectivamente. Pero- Él se presenta como se puede presentar cualquiera. Pero puede ocurrir, y eso tampoco es ilegal, ni es algo que se pueda hacer cuestionable, que alguien pueda tener, César Toledo, que está trabajando para el gobierno, una información que le pueda llegar de, oye, está saliendo esta plaza, que si esa información, si este proceso tuviera la publicidad que tiene que tener, no sería tan importante de dónde te llega esa información y por qué te presentas tú solo, porque al final yo creo que es una plaza lo suficientemente atractiva como para que se presenten más personas. Y Yo sobre creo todo, que ¿qué sí va se le a da conllevar esa publicidad plaza? O sea, esa a nivel plaza profesional, me a refiero. nivel de tiempo, a nivel profesional. Yo creo que es lo suficientemente atractiva y yo estoy seguro, o sea, esto no lo sé a ciencia cierta, pero estoy seguro, conociendo a muchos compañeros y compañeras de esa casa, que hubieran estado dispuestos a concurrir, como dices tú, no con a lo mejor la expectativa de conseguirlo, pero sí de probar, oye, porque insisto que a nivel profesional me parece muy atractivo, sin quitarle, obviamente, capacidad ni idoneidad a la figura de César Toledo, que somos los primeros que hemos puesto en valor su trayectoria Efectivamente. profesional. Pero sí que me chirría que este tipo de cosas no se hagan publicidad. Y eso, que no es culpa de César Toledo, sí que es verdad, que es culpa del propio ente, y de que este tipo de cosas sí que hay que darle, obviamente, una mayor publicidad, y debería ser algo mucho más transparente que no genere este tipo de dudas por todas las dudas y esa losa que tiene el propio ente público. Pero es que hay una cosa que se nos está escapando, y antes de despedirnos, y es que en la noticia se habla de puentear a María Méndez, María que Méndez. es la actual. Yo no creo que ¿Tú eso no sea lo ves así, sinceramente. Yo no veo que sea un trate de puentear y que sea como un comisario, insisto, para puentear a María Méndez, una mujer además, yo creo que bien considerada por el gobierno, con experiencia, estuvo al frente de Promotur, de empresas públicas. Yo creo que insisto, de lo poco que conozco, no creo que sea ese término, ese objetivo, vamos, desde mi punto de vista. Bueno, nos tenemos que ir. Robo. No, bueno, Óscar, no hay tiempo para los robos. Bueno, a ver, Óscar, Muy venga, rápido, rápidamente. muy Una rápido. crona muy rápida, muy rápida. Se están produciendo, hay preocupación, malestar, cierto temor entre los comerciantes, empresarios del centro de Santa Cruz de Tenerife, sobre todo el cinturón comercial por excelencia, que es la calle del Castillo, porque ha habido está habiendo una oleada de robos en comercio. El último la pasada semana, un hurto de un joven en una tienda, una conocida tienda deportiva de Santa Cruz de Tenerife, calle del Castillo, donde robó prendas deportivas, se marchó corriendo delante de todo el mundo por la calle del Castillo. Es verdad que incluso hasta la empleada de la tienda, del negocio de prendas deportivas, estuvo corriendo detrás de él. Pero eso lo sabes tú porque lo viste. Porque lo vi. Llamó a la policía local lo detuvo. ¿Y tú no corriste detrás de él? No. La policía local lo detuvo tratando de acceder al tranvía en la zona del Guimerá. Me puse en contacto y he hablado con la dirección de la zona de los empresarios del centro de la capital tinerfeña, Zona Centro, la asociación de Zona Centro. También pude hablar directamente con el dueño de esa tienda deportiva. Me dicen que, bueno, que efectivamente me confirman que se están produciendo robos, están preocupados, gente que entra a las tiendas, los negocios. Me contó otra comerciante que sufrió un robo y la empleada tuvo que salir corriendo detrás de esa persona. Me dicen que llaman a la policía y actúan rápidamente, que hay presencia policial, pero claro, que no denuncian. Le están animando a que denuncie, porque al no ser reincidentes, los detienen, los apresan y luego están fuera. Bueno, están preocupados y esperemos que esa oleada de robos que se está produciendo en la calle del Castillo, insisto, se ponga fin cuanto antes mejor, y que aquellos empresarios que sufren esos hurtos que presenten denuncias ante el Cuerpo Nacional de la Policía. Pues preocupante, sin duda. Y con ese mensaje nos vamos a la que se tomen medidas, obviamente, ante esa preocupación que supongo que también los responsables de las diferentes asociaciones comerciales trasladarán al propio ayuntamiento. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir y tenemos que cerrar esta temporada tan intensa que hemos vivido, en la que hemos contado muchísimas cosas, hemos analizado muchísimas informaciones, hemos tenido y notado cierta complicidad por su parte. La verdad es que estamos muy agradecidos del apoyo que hemos recibido en este programa. Lo vemos también en las visualizaciones que tiene en YouTube, de la gente que nos lo comenta por la calle. De verdad, muy agradecidos de que valoren el trabajo que se realiza aquí, que es un trabajo no solo de las personas que ustedes ven en pantalla, sino de muchísimas personas que trabajan detrás de las cámaras, que son fundamentales, no solo detrás de las cámaras propiamente dicho, sino también en la realización, en el maquillaje, llevando todo lo que tiene que ver con el sonido, con la iluminación, yendo a buscar a nuestros contertulios a sus casas para traerlos a la tele. Bueno, muchísimas personas, insisto, de verdad, que hacen posible un programa como este, y sobre todo también las gracias a nuestro director, a Manuel Artiles, por permitirnos hablar con total libertad. No se nos da ni una instrucción ni se maneja. Yo creo que eso es lo más sano que hay en democracia, que pueda haber medios de información con la total libertad para poder diseñar una escaleta
con único criterio periodístico como se hace en este programa, un criterio con el que ustedes podrán estar más o menos de acuerdo, pero que es un criterio libre y esa libertad creo que hay que valorarla y es importantísima. Por eso gracias a Manuel Artiles por esa confianza que ha depositado en nosotros. Yo especialmente gracias también a Natacha Arena en esta primera etapa que hemos contado contigo, ojalá que no sea la última. Y solo me gustaría saber si has estado cómoda y te has sentido respetada profesionalmente. Hombre, por supuesto, si no, no hubiera venido después del primer día, al contrario. Se agradece muy mucho tener un espacio donde una pueda venir a hablar, a dar su opinión, pero también a valorar la actualidad política y social de las islas con libertad, fundamental, sin cortapisas, con honestidad y también, por supuesto, compartiendo mesa y valoraciones con gente como ustedes, profesionales como ustedes, que siempre hacen muy bien al periodismo, muy bien a la sociedad, porque la gente necesita periodistas y periodismo que informe y no desinforme. Así que muchas gracias y espero volver. Ojalá, ojalá, Natacha. Gracias a ti. La verdad es que para mí ha sido un placer, ha sido un descubrimiento. Yo ya te conocía, pero no te conocía. No he pasado tanto tiempo contigo en un plató y de verdad que me voy súper contento de la elección que hemos hecho junto a otros compañeros como María Jesús Lío, Leopoldo Pérez o Román Delgado, la propia Chicha Rosarena, que también han pasado por esta mesa, pero especialmente nuestros contertulios de cabecera han sido Óscar Martín y Natacha Arena. Natacha, de verdad, ha sido todo un placer. Yo te agradezco muchísimo que nos dijeras que sí en la primera llamada y que sobre todo eso, que después del primer programa hayas querido por supuesto, el placer volver a siempre esta ha sido mío y también voy a recordar a Manuel Artiles por permitirme estar aquí Sin duda. los lunes y también voy a recordar a Ardiel Rodríguez, compañero que era de esta casa, que también fue el que me dio la llamada y que me dijo, oye, ¿te apetece? Digo, pues sí. Así porque la idea fue de Ardiel. Gracias, Ardiel. Y muy bien dicho, muy bien recordado, porque fue Ardiel Rodríguez, que ahora compañero que está en labores periodísticas en Radio Nacional de España y al que en su momento deseamos toda la suerte del mundo, una figura, un profesional admirable. Fue él quien tuvo la idea de que fuera Natacha Arena. Es verdad que desde que lo dijo, por mi parte no hubo ninguna duda de que era una gran apuesta. Lo que pasa que a veces uno tiene tantos compañeros y compañeras que pueden venir que no, cuando le preguntan dice, pues yo no sé ahora quién podemos traer. Ardiel lo tuvo claro y fue todo un acierto por parte de Ardiel Rodríguez. Óscar, a ti, tanto la audiencia como yo personalmente, como los compañeros de esta casa, ya te conocemos de muchos años, pero lo más interesante de todo esto es que pasan los años y seguimos siendo jóvenes. Sí, y sobre todo, bueno, sí, mira, me gusta esa respuesta, Óscar, pero sobre todo que mantenemos esa ilusión, esa capacidad, y yo la verdad es que todavía te sigo escuchando con muchísimo interés y me parece que mantienes esa intensidad y esa capacidad que no encuentro de verdad en otros espacios de televisión, que no encuentro con esa rigurosidad, con esa honestidad con la que tú realizas tu trabajo, Óscar, y sobre todo eso porque al final lo normal es que con el paso de los años siempre haciendo lo mismo, y evidentemente hay cosas que han cambiado. Yo no soy el mismo periodista que hace 20 años cuando empecé, o tú probablemente no lo eres, obviamente no lo eres porque yo te conocí también en tus primeras etapas, pero eso no quiere decir que seamos peores, sino yo creo que somos mejores, hemos mejorado en muchos aspectos porque tenemos experiencia. Claro. Y sobre todo vocación, ¿no? Que creo que es importante, la vocación, ¿no? Siempre ha estado con nosotros. Claro, porque siempre hemos dicho que es una profesión dura, desde luego en este punto. Yo es mi primer día de vacaciones, pero ya uno está mentalmente sobre todo agotado, ¿no? Porque desde luego es una profesión bastante intensa, como gran parte de ellas, ¿no? Creo que todos necesitamos un respiro. Yo creo que ya se nota que desde luego que tenemos que respirar. Yo aprovecho para darle la bienvenida de nuevo al regreso a la actividad laboral de Natacha, que se fue de vacaciones, pero ha pasado volando, cosa que no va a pasar a todos. Pero desde luego yo no quería insistir en eso, Natacha. Corto. Ha sido corto. Nosotros nos vamos de vacaciones, pero tú no. Pasa volando, pero yo creo que efectivamente hemos pasado una temporada bastante ilusionante, apasionante, lo hemos pasado muy bien porque creo que hay que disfrutar también de la profesión. Una profesión que desde luego los pilares básicos, esenciales, como hemos dicho, es el rigor, la independencia, que esto es lo que le da la credibilidad, ¿no? Yo creo que eso genera confianza en toda la amplia y cada vez más audiencia de Mírame Televisión. Te agradezco, David, los buenos momentos de televisión. Nos veremos seguramente en la nueva temporada, una nueva temporada más en septiembre, cuando decida nuestro gran amigo y el director de la casa, Manuel Artiles, que también junto al resto de equipo cogerá vacaciones. Aprovecho para desearles unas felices vacaciones también a la gran familia de Mírame Televisión y a toda la audiencia. Y desde luego solo quiero decirte que hoy es mi primer día de vacaciones y ya tengo la crema Nivea en la mochila. Bueno, pues mira, por lo menos eres una persona que... ¿Dónde vas a disfrutar las vacaciones? Yo tengo un verano complicado, Óscar, no vale, lo sé. no lo decimos.
No, porque no lo tengo claro todavía. Vale, no yo lo tengo tampoco. claro. Yo No lo tengo claro, claro. pero no voy a contar mi agenda. No lo Ustedes tengo claro. desconecten, por lo menos. Sí, eso sí, eso se lo seguro. recomiendo y Eso sobre seguro, todo eso seguro. A les mí, digo que es a mí, yo necesario. creo que a David le resulta más fácil, pero a mí me resulta muy difícil desconectar del teléfono. Sí, móvil. yo ese ejercicio he conseguido hacerlo con el tiempo de tal. A ti yo sé que te cuesta Sí. más, pero también sé que probablemente donde vas a ir vas a tener ayudas para poder desconectar y centrarte ¿Y sabes dónde voy a ir? en otras cosas. Bueno, si vas donde sueles ir siempre, pues eso te va a ayudar, obviamente, a estar pendiente de otras cuestiones mucho más interesantes probablemente. A lo mejor veces sorprendo. Que, pues ahora tengo ganas de que No, vuelvas en septiembre para preguntarte. Voy a estar por las islas, David. Bueno, pues ya está. Entonces no vas a sorprender mucho, pero te lo vas a pasar bien y seguro que vas a desconectar. Muchas Óscar gracias a Martín, todos. muchas Un gracias, placer. gracias Natacha. Y a ustedes, lo decía Óscar Martín, la confianza que nos han depositado, como siempre, gracias por esa confianza. Que pasen un feliz verano. Volvemos en septiembre. Ven y mírame. Gorsua, increíble pero césped, te ofrece Canarias al Día la tertulia.